En este video vamos a tratar sobre las relaciones espaciales. A continuación, el núcleo y el hinterland. Entre el núcleo y el hinterland. El núcleo vital, o el llamado corazón del Estado, y que alberga generalmente los principales organismos políticos, es de donde se irradia la fuerza hacia la periferia. Idealmente se localiza en el centro del espacio territorial, y su poder es capaz de estimular el desarrollo del espacio intermedio, llegando hasta las fronteras y más allá de estas. Existen algunos estados que solo tienen un solo núcleo vital. Otros, como es el caso del Ecuador, nacieron con más de uno. Sería Quito, Guayaquil y Cuenca. Ahora hablemos un poco acerca del espacio intermedio o hinterland. El hinterland constituye el espacio de protección del núcleo vital y se encuentra entre el herland, que sería el núcleo, y las fronteras, que se definiría en pocas palabras como el resto del territorio. Este espacio de crecimiento comprende núcleos secundarios regionales y con su amplitud y riqueza asegura el desarrollo y bienestar de la población. En este punto hablemos de las relaciones de estos espacios. Para el análisis geopolítico es necesario tener una clara comprensión de la situación del Estado, en contexto nacional e internacional, en su relación con los principales actores mundiales y regionales, en su ubicación y posicionamiento con relación a los centros de poder mundial, en relación también con las comunicaciones, así como las posibilidades de la capacidad nacional y cuanto a riqueza, comunicaciones, recursos e infraestructura. Como podemos ver, son varios factores que existen y definen si es que habrá beneficios, si se comprenden en qué situación se refleja el territorio en el contexto mundial o regional, y también respecto a los centros del poder mundial. Sería realista tener en cuenta que si existe una buena relación de este tipo, se genera un tipo de respaldo con beneficios mutuos por estas relaciones para el territorio en forma de desarrollo. En caso contrario, cuando un país no reconoce y hace este tipo de análisis, está sujeto a que sean exentos de dichas variables, que son las responsables del desarrollo de los pueblos. Junto con lo anterior, es importante tener una clara conciencia de las variables que configuran el escenario geográfico y que inciden en el desarrollo y seguridad. En lo referente a las relaciones espaciales, se tomará especial atención a la posición, situación, condición geográfica y forma del Estado. Un punto que hay que tener claro para que exista una buena relación entre el núcleo y el hinterland son las comunicaciones. Haciendo una analogía con el funcionamiento del cuerpo humano, las comunicaciones constituyen las venas y arterias del organismo. Es la infraestructura que permite integrar los elementos del Estado, llevar los impulsos del núcleo vital a las fronteras e interconectar los centros secundarios con el núcleo vital. Son las carreteras, puertos, aeropuertos, satélites, internet y todo lo que genera comunicación entre la población al interior y exterior del territorio. Entre el núcleo y la periferia. Durante los años, multitud de académicos se han afanado por intentar encontrarle un porqué a las dinámicas que vemos en nuestro mundo hoy en día. Una de las más populares es la del sistema mundo, que enlaza con el concepto de centro y periferia, que podría ir de escalas internas refiriéndonos a un solo territorio a escalas más grandes que son entre países. Este concepto nos plantea que los países del centro o del núcleo son desarrollados e industrializados. Consumen y explotan los recursos de la periferia, países en vías de desarrollo y dependientes de los recursos naturales, generándose así las dinámicas económicas, comerciales y geopolíticas que podemos ver hoy en día. Cuando no existe una buena relación de este tipo, puede generarse el sistema centro-periferia y el intercambio desigual, creando una crisis económica que ha afectado a los países. En nuestro caso, Latinoamérica está incluida desde los comienzos de los años 80 y que amenaza a prolongarse. En el centro se genera el progreso técnico y se aplica con lo que se beneficia de los incrementos de la productividad que supone,
mientras que en la periferia se encuentra la supeditada a los avances que se producen en el centro primero y se benefician de los mismos, no cuando ellos quieren, sino cuando se lo permiten. De acuerdo con esta visión, el fenómeno de desarrollo y subdesarrollo, el cual trata de incorporar los aspectos de dominación y dependencia y de desequilibrio espacial, que son parte inherente del mismo. Los llamados países desarrollados resultarán ser aquellos donde prevalece la estructura económica, social y espacial desarrollada, mientras que las actividades de los grupos sociales y regiones subordinados, atrasados y marginales constituyen el fenómeno excepcionales, limitados y aparecen como situaciones de importancia secundaria, siendo las de importancia primaria de los países del centro. Un ejemplo de relación entre núcleo y hinterland es la capacidad que tienen las ciudades más representativas de nuestro país, como son Quito, Guayaquil y Cuenca, y que a ellos prácticamente se liga con el desarrollo, comercio, ingresos, importación y exportación para nuestro país. También tienen que ver con carácter político, social y más variables de este tipo que dan forma y son tan representativas que en parte nuestro país depende de ellas. Un ejemplo de relación entre núcleo y periferia es cuando un país desarrollado como lo es Estados Unidos y nuestro país o en general Latinoamérica están relacionados, ya que se basa bajo esta visión, pero hay que recalcar que sí hay una excepción, que sería el país de Brasil, ya que va tomando fuerza y abriéndose camino y evitando además este tipo de relación. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las relaciones espaciales entre el interland y la periferia. La relación entre el interland y la periferia. Como había sido mencionado anteriormente, el interland presenta la zona terrestre de origen o destino de las mercancías o pasajeros, que estos pasan a través de un puerto determinado. Es decir, en otras palabras, que puede ser llamado su zona de influencia territorial. Además, el puerto es el trasvase de personas y mercancías desde medios de transporte terrestre, como son las carreteras, el ferrocarril, la tubería o vía fluvial, y al medio de transporte marítimo como los buques. Cuando se habla de un puerto, ya este sea la creación de uno nuevo o la remodelación o amplificación de uno que ya existe, esta debe ser muy bien planificada. Debemos tener en cuenta las relaciones territoriales con su entorno o periferia. También se debe considerar su relación tanto con las redes de transportes existentes, que son las terrestres y las marítimas, también con los centros de producción y consumo. Además, dado que los puertos han sido el origen de los grandes asentamientos humanos, se quedan integrados en la ciudad, siendo necesario planificar las actuaciones teniendo en cuenta también la cercanía al núcleo urbano. Dicho todo esto, entonces, sabemos que los puertos se han caracterizado por ser lugares claves de intercambio de mercancías, pero a la vez lugares de vínculo entre culturas y personas. También podemos decir que el puerto es frontera geográfica, tecnológica y cultural, porque esto es un punto de ruptura, pero también a la vez es un lugar de encuentro. Sin embargo, es difícil encontrar una caracterización perenne de los puertos y su relación con el territorio. Las características y funciones de los puertos evolucionan en medida que las formaciones económicos, sociales y las regulaciones interiores de los países se modifican. En este sentido, la unidad de análisis de los estudios sobre los puertos y sus relaciones territoriales difícilmente podrán ubicarse en las sociedades locales o nacionales. Pero podemos considerar
que existe una buena relación entre el Interland y la periferia, cuando éste ofrece una ruta óptima de entrada y salida de un producto en el territorio, siendo así el puerto el óptimo para la importación y exportación del mismo. Como podemos ver en la imagen, todos los países tienen un puerto y algunos de ellos están tan bien situados estratégicamente. Tomando como ejemplo al proteccionismo, que es una política comercial establecida por un gobierno que tiene como finalidad proteger a la industria nacional ante la competencia del extranjero, con la aplicación de aranceles o cualquier otro tipo de restricción a la importación. En estas épocas en que privó el proteccionismo, los puertos redujeron su actividad y debilitaron sus contactos. En efecto, el puerto del modelo del desarrollo latinoamericano, basado en la industrialización, por sustitución de importaciones, debilitó su posición como lugar de enlace internacional, como punto de contacto entre lo interno y lo externo, y como lugar de intercambio mercantil y cultural. Cuando el puerto está en esta fase, se podría decir en una mala relación de conectividad. El puerto establece limitados vínculos con el exterior. En buena medida se cerró a su foreland, o sea, a su zona de influencia externa. Y al proceder de esta forma, también debilitó simultáneamente su hinterland, o zona de influencia interna. De esta manera, el puerto se convirtió en puerta de difícil acceso, en una frontera rígida. En este sentido, el puerto perdió en parte el ambiente cosmopolita de intercambio de productos y de ideas que lo caracterizaba en algunas épocas. Sin embargo, los desplazamientos del puerto hacia el interior y el exterior son escasos y lentos. Durante este periodo se destacó la característica del lugar de ruptura de carga y de tracción, al tiempo que se debilitó su función como lugar de enlace entre mundos distintos. Entonces decimos, cuando existe una mala relación, la mercancía termina o inicia un recorrido en un modo de transporte específico, o sea, en un barco. El puerto es concebido como punto terminal donde las mercancías permanecen largo tiempo estacionadas, en un lento recorrido hacia el destino final o punto final. Primó entonces el carácter de estación terminal, de ruptura larga, de zona de almacenamiento prolongado y de bodega. En muchos sentidos, las zonas costeras aparecían desvinculadas de las regiones interiores, y por esto, más que lugares de vinculación, eran puntos de quiebre, de separación de la influencia externa. De esta forma, el puerto pierde importancia, su actividad como lugar de intersección de rutas se debilita, pierde, los flujos se adelgazan y los contactos se reducen. Así el interland de los puertos es mucho más limitado, dadas a estas dificultades de accesibilidad o una mala relación con la periferia y con su entorno. Antes, cada puerto solía tener su propio grupo de clientes, cuyas actividades estaban situadas en las cercanías de la zona portuaria y de su interland cautivo. Muchas veces fueron del alcance de otros puertos, debido a un sistema de transporte terrestre subdesarrollado y oneroso, y a veces a obstáculos políticos y administrativos. UNCTAD 1992. Esta situación otorgó a que los puertos tengan cierta estabilidad y a una importancia con el ámbito regional y local más próximo o cercano, así más que una articulación territorial amplia de tipo red. Se daba una relación con el área inmediata, es decir, con la zona. Ahora voy a dar, una vez explicado sobre la relación entre el interland y la periferia, vamos a ver unos ejemplos
entre el país de Ecuador y el país de Estados Unidos. Ya en Ecuador, uno de los puntos fuertes del puerto de Guayaquil explica la Cámara Marítima del Ecuador, CAMAE, es que posee un poderoso hinterland. Esto ocurre en Guayaquil, cuyo hinterland está conformado por zonas muy comerciales, muy productivas y agrícolas en la ciudad y en otros cantones. También existen vías de primer orden para movilizar los contenedores, ya que esto es un requisito. Pero como contraparte, Posorga, que es una parroquia rural de Guayaquil y está ubicada cerca del Morro, aún carece de la infraestructura vial y productiva necesaria. Es decir, aquí hay impedimentos para movilizar los contenedores. Ya, en esta imagen podemos observar al Ecuador, donde en la parte superior tenemos al núcleo vital 1, el GERLA, y debajo tenemos al núcleo 2. Este puerto de Guayaquil está situado estratégicamente porque, como dije anteriormente, está conformado por zonas comerciales, productivas y agrícolas en la ciudad, y también además cuenta con otros cantones que ayudan a este. También existen las vías de primer orden que son utilizadas para movilizar los contenedores. Cuando un puerto que recién empieza con sus actividades y poco a poco irá incrementando la llegada de buques, cuanto más barcos lleguen, pues Posorga, que era la dificultad en el puerto de Guayaquil, pues no tendrá la facilidad para sacar la carga y deberán hacerse nuevas inversiones, tanto en carreteras, infraestructura, etc. Sin embargo, una ventaja que tiene esta parroquia rural de Guayaquil, que es Posorga, pues permite la entrada de buques de alto calado, de hasta 9.75 metros, debido a su ubicación geográfica. Para suplir este aspecto, el municipio de Guayaquil, junto con el apoyo de Contecón, ejecutaron el dragado del canal de acceso al puerto, con lo cual se esperó aumentar el nivel de profundidad hasta los 11 metros. Y esto pues sería una gran ayuda para mejorar el puerto. En este gráfico podemos observar y notar una gran diferencia y ratificar lo antes ya mencionado. Como podemos observar, el puerto tiene una mejor influencia. En este color marrón podemos decir que la influencia es intensiva, y así mientras más se aleja el color se va disminuyendo, por lo que llegamos a este color gris, que es una influencia casi nula. Entonces aquí afirmamos que el puerto se supera cuando más cerca existen los centros comerciales, los proveedores. Entonces es un punto estratégico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Estados Unidos. Estados Unidos posee una infraestructura de transporte muy desarrollada, suficiente para soportar las necesidades de su economía. Está compuesta por una red de carreteras y autopistas que se extienden por todo el país, conectando con los 50 estados que lo componen. Tiene más de 226.000 kilómetros de ferrocarril, que en su mayoría pertenece a empresas privadas, pero también cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del petróleo. Además, que Estados Unidos representa el 42% del mercado global de bienes de consumo, y por tal motivo, y para estar más cerca de sus proveedores y clientes, muchas empresas del mundo deciden invertir en este país. Estados Unidos ha exportado 14 toneladas que corresponden a unos 11 billones de dólares, ubicándole como el primer socio comercial de Colombia. El mayor volumen de carga se manejó vía marítima,
ocupando el 99.31% del total entre los dos países.